Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad, esa realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Hoy tenemos una agenda variada de temas. Empecemos por Bolivia. No podemos dejar de lado lo que ocurre en ese país. Estamos muy atentos a esa alerta política que hay sobre intentos de desestabilización. De nuevo el señor Fernando Camacho. Por eso el titular de Ahora el Pueblo, en este día martes 25 de octubre, dice: las organizaciones sociales proponen encuentro plurinacional por el censo, con la participación de gobernadores, alcaldes, rectores y autoridades indígenas y campesinas. Los sectores plantean que en ese escenario se defina la fecha de la encuesta estadística sobre criterios técnicos, porque efectivamente se han agarrado del tema del censo para hacer el proceso de destabilización que arrancó, no ahora, hace 3 años precisamente, tras efectivamente el golpe de esa época con la señora Yanine Áñez y el señor Fernando Camacho, que con Biblia en mano además asesinaron a decenas de personas en Bolivia. El objetivo además tiene, por supuesto, sacar del cargo al presidente Luis Arce Catacora, que lo vemos en la fotografía central con el titular del diario que dice: el presidente inicia la entrega del bono Juancito Pinto. El objetivo es incidir en la reducción de la deserción escolar. Este es un proyecto que efectivamente estimula la presencia, la inscripción de los niños en el sistema escolar. Esto da cuenta de efectivamente otra política que tiene resultados, obviamente porque se garantiza la inclusión social de los bolivianos. Pasemos a otro tema, y esto que parecería que todos los días tenemos que contar o al menos esperar un nuevo incidente. En la zona 8, que ocupa la ciudad de Guayaquil, con más incidentes en la penitenciaría y con el fin de semana más violento de los últimos tiempos. ¿Qué dice la nota del Universo? Que para esos titulares no hace falta darse tantas vueltas. Los moradores de los alrededores del recinto carcelario alertaron de detonaciones y humo en la tarde de ayer. Mientras tanto, el fin de semana pasado cerró como el más violento del año, con al menos 24 asesinatos solo entre Guayaquil y Durán. Lo que no ponen es que ayer en la penitenciaría hubo otro acto violento, otro motín carcelario, un muerto, 3 heridos de gravedad, pero el Universo se queda con que se escucharon detonaciones en el interior. Si este diario se imprime a medianoche, para esa hora ya había datos de la muerte de un recluso y 3 heridos de gravedad, hasta donde se conoce oficialmente, porque siempre sacan las cifras más bajas y después, cuando los familiares reclaman, parece que entonces se ponen ahí sí transparentes y resulta que hay muchos más muertos. Pero veamos, para no quedarnos cortos, miren las cifras de violencia del Ecuador en estos momentos. En el distrito de Guayas, que se ve en la parte superior de DMG, es decir, Distrito Metropolitano de Guayaquil, solo en la ciudad de Guayaquil han ocurrido en el año 2022 1.178 muertes violentas en lo que va del año. Esto es un incremento de 653 con respecto al año pasado. Tasa de mortalidad por esa vía, 36,51, que es una tasa muy alta. En cambio, en la ciudad de Esmeraldas han muerto violentamente o las han asesinado personas 418 el año 2022, un incremento de 314, lo que implica un 63,33 en la tasa. Esta tasa no ocurre ni en países en guerra. Esto es muy grave, y si vemos ahí en general, vamos a darnos cuenta que la situación es sumamente grave. No sé por qué en la ciudad de, por ejemplo, en provincia de Pichincha, que ha ocurrido, está tan baja. Eso hay que explicarlo de otras maneras, pero además lo que están poniendo en este cuadro, que no necesariamente es un reflejo estadístico oficial, sino de una cuenta de un portal digital, en la parte inferior se puede apreciar, si ustedes lo ven ahí, no sé si se amplía ahí la imagen, no sé si se alcanza a ver. En la imagen, en la parte inferior, se ve que tiene la tasa de este momento es de 1.898 muertos en total en lo que va del año.
perdón, el incremento es de 1.800, pero la tasa para el año 2022 es de 3.538, lo cual implica una tasa del 19,67%. Esta es una tasa muy alta, una cifra récord. Y como he puesto en mi cuenta de Twitter, ya pueden vanagloriarse en el gobierno que al menos en esto tienen récord, un récord, han roto por lo menos en esto un récord, porque todo lo demás, en cifras de economía, de atención, o, por ejemplo, en la utilización del presupuesto, en la ejecución presupuestaria, por ejemplo, para el programa de alimentación escolar, para reducir la desnutrición crónica, apenas han ejecutado el 2,4%. Es decir, no pueden vanagloriarse de estas cosas. Son 3.538 muertes violentas en lo que va del año. Algunos incluso calculan que llegaría a 4.000, pero otros dicen que podría sobrepasar esa cifra porque en diciembre tradicionalmente es donde más muertes violentas ocurren en este país. Pero bueno, retomemos la portada solamente para colocar ahí un titular que no da cuenta de la realidad, pero que tratando de informar, pues déjalo de fondo. ¿Por qué no ponen la tasa más alta de la historia en muertes violentas en el Ecuador? Esa es la realidad. Pasemos. En Argentina, Página 12 destaca en otra maniobra intimidatoria después de mandarles policías a sus hogares, el gobierno porteño dirigido por los señores del señor Mauricio Macri les reclama penalmente 50 millones de pesos a 366 padres y madres de estudiantes que participaron en las tomas de colegios. Fuerte rechazo de los alumnos, los gremios docentes y los organismos de derechos humanos. La mirada de Acuña, que es la persona que tienen ahí, la ministra de Educación de Buenos Aires, Soledad Acuña, le pidió un reclamo de 50 millones de pesos a 366 familias de estudiantes que participaron en las tomas de los colegios. Esa es la política de los señores de Mauricio Macri, de señores y de sus señoras. Pasemos a la tercera. En la Suprema se anticipa el debate constituyente y presentan propuestas para el nuevo proceso. La unidad judicial mantiene sus 21 ministros y se separa de la función a la administrativa de la jurisdiccional con algunos de los ejes. Esto es lo que ocurre en Chile. Y por supuesto acá también hay otro tipo de informaciones de orden internacional, pero bueno, no creo que tengamos nada más que informar con respecto a Chile, porque en la parte superior hay otra información que ya la veremos más adelante. Últimas noticias de Caracas en este martes 25 de octubre. Diosdado Cabello dice: el señor Juan Guaidó es un problema de Estados Unidos. Ellos no hayan qué hacer con un señor que ha resultado un gran inepto, un gran ladrón, un estafador, dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Guaidó es un problema de Estados Unidos. Quizás añadiría, es un problema porque ellos crearon ese problema, ellos construyeron ese mamotreto político llamado Juan Guaidó. Y el titular principal da cuenta de lo que ocurre en Venezuela. Los aguaceros siguen causando estragos. El paso de la onda tropical 46 provocó intensas lluvias y afectaciones. En Caracas colapsaron 12 viviendas en el 23 de enero, hubo anegación en San Antonio y Carrizal y el Castaño en Maracay volvió a inundarse. Y ahí tienen ustedes las imágenes de esto que no ha parado. Y este invierno crudo se ha extendido a lo largo también de Colombia y buena parte del norte de Ecuador, la Amazonía peruana y parte de Brasil también. Y esto es lo que queríamos mencionar, que se convirtió en la noticia más importante del día de ayer. El político de origen indio, Rishi Sunak, elegido el quinto primer ministro del Brexit, apoyado por la mayoría de los diputados tories, sin que voten las bases. Sus retos: reflotar la economía y unir al partido. Pues nadie le augura, según lo que dicen los analistas, nadie le augura una buena aventura, una buena mar en su recorrido, en su viaje a cargo de esa institución llamada Primer Ministro de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque la situación es muy delicada. Pero bueno, además, su origen indio da cuenta de que efectivamente la migración tiene sus impactos hasta en la política. Pero fíjense que aquí hay una noticia que ha pasado desapercibida. Ucranios y rusos se preparan
para la gran batalla por Gerson. Las tropas ucranianas se encuentran a tan solo 12 kilómetros de Gerson, la única capital de provincia tomada por Rusia desde la invasión, eso dicen ellos, invasión del país el 24 de febrero. El ejército ruso está evacuando a la población y se prepara para un largo asedio que incluirá el combate calle a calle. Cuando vemos la información del otro lado, la cosa es distinta, porque no hay evacuación, sino protección por el ataque virulento que tienen los ucranianos, que no distinguen de personal militar ni objetivos militares de población civil de origen ruso. Esa es la gran diferencia que los señores del país, por solamente responsabilidad ética y periodística, deberían explicar de mejor manera. Pero hay que estar atentos a esto. Pasamos al portal informativo de Telesur. El Senado de Colombia aprobó la política de paz total promovida por Gustavo Petro con 62 votos a favor y efectivamente con esta norma se plantea y se hace realidad una promesa de campaña de parte de Gustavo Petro y que puede generar, por supuesto, una política de Estado con una serie de acciones, proyectos y decisiones de orden administrativo, político, penal, legal en general. Aquí en el costado derecho, la información que ustedes no van a ver, por ejemplo, en otros medios de comunicación, una nueva incursión israelí en Cisjordania deja 5 muertos, pues Israel sigue asesinando y no pasa nada. Y aquí lo que no tenía el titular del Universo: tiroteo en la cárcel ecuatoriana deja un fallecido y 2 heridos. En realidad no es un fallecido, es un asesinado y 2 heridos, porque fallecido no es que murió de cualquier causa, lo asesinaron. Y la actualización de la información da cuenta de 3 heridos. Se podría actualizar esa información con el último reporte de la SNAI, de la Secretaría de Atención a los Presos. Y el gobierno venezolano atiende afectaciones por las lluvias en todo el país. Pasemos, y bueno, Estados Unidos, a través de la agencia EFE, titula: prohíbe la entrada de 500 personas vinculadas al gobierno de Nicaragua. Pues sí, ellos deciden quién entra, quién sale, etcétera, etcétera. Tienen su derecho, pero de ahí no se metan en los países donde no les han invitado. En Argentina se pide reconstruir la patria grande al asumir la presidencia de la CEPAL. En el 39º periodo de sesiones de la CEPAL, que estuvo al frente el presidente Alberto Fernández la tarde-noche de ayer. Y 3 muertos, incluido el atacante en un tiroteo en un instituto de Estados Unidos. Más de 500 tiroteos han ocurrido en lo que va del año. Esta es otra realidad que no se destaca normalmente. Radio Francia Internacional: la importancia del voto femenino en las elecciones presidenciales brasileñas. Pues sí, ¿cuál es la importancia? Ese titular queda colgado si no se explica adecuadamente de qué se trata. Pues esa es la información que se tiene aquí. Y acá, miren cómo titula Radio Francia Internacional: las fuerzas israelíes combaten a un nuevo grupo armado palestino en la ciudad de Nablus. Combaten a un grupo armado. ¿Cuáles son los grupos armados? Y hay gente civil que está protestando ahí. Eso es lo que se aprecia incluso en la fotografía. Una cosa es lo que dice el titular y otra cosa es lo que se ve en las imágenes. Y vamos cerrando con información de Sputnik. Rusia y Turquía llegan a un acuerdo sobre el proyecto de un centro de distribución de gas, que esto ya se había comentado la semana anterior. Seguimos atentos a esta situación porque esto incluso modifica el escenario de atención y de distribución del gas ruso en Europa. Y hay más información. Acá, por ejemplo, fíjense en esto que nos encuentra en los titulares: los demócratas presionan a Joe Biden para que negocie con Rusia el fin del conflicto en Ucrania. Esta es la situación real, porque en la práctica quien más pierde es Europa, Estados Unidos y, por supuesto, los aliados de esta potencia militar que se mete en todas partes y nunca resuelve los problemas de su país. Arregle los tiroteos dentro de su país y después salga al mundo a buscar paz. Hagamos la pausa. Enseguida volvemos con más información y análisis.